Hola a todos, soy Natalia Solián, soy actriz, fanática del box, Géminis. Estoy aquí en la barra de Once Digital para echarme unos traguitos con Oscar Uriel. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Oscar Uriel y esto es En la Barra, una producción de Once Digital. Ella es originaria de Culiacán, Sinaloa, y es muy curioso porque se ha manifestado en contra de cualquier expresión que tenga que ver con la narcocultura. Rápidamente se ha convertido en una de nuestras actrices consentidas. Sin embargo, estoy seguro que lo mejor de ella está por verse. Ella es Natalia Solián. Bienvenida, Natalia, en la barra. Qué bonita presentación. Qué placer platicar contigo. Igualmente, tenía muchas ganas de estar aquí. Sí, ¿verdad? Sí, casi Una cita que teníamos pendiente. Sí. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia en Culiacán, Natalia Solián? El río. Culiacán es una ciudad cruzada por 11 ríos. Es un valle hermoso. Es un lugar muy salvaje también, con una naturaleza abrazadora. Es de esos lugares en donde si dejas algo quieto, es cubierto por la naturaleza. A mí eso me impresiona mucho, como en la selva. Tiene esa capacidad la tierra, como de ir apoderándose y rodeando y, sí, como cubriéndolo todo. Y sabes que culturalmente también es muy interesante, ¿no? Sí. Siempre hay manifestaciones artísticas todo el tiempo, hay asociaciones, hay institutos Sí. que nos buscan para, de hecho, coproducir muchísimos espectáculos, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que Culiacán específicamente, bueno, Sinaloa tiene ese temperamento en la gente, pero la gente de Culiacán tiene algo como entre la ficción y la realidad, un margen raro en el temperamento cotidiano que hace que la gente sea muy lúdica, o sea, como vemos un carácter muy apegado a las historias, a los chistes, a la fábula, como gente que pertenece mucho a la cultura del mito, la verdad. A mí me encanta, pues sí, es como, no quiero llamarlo locura, pero tiene una esencia que se parece mucho a esa pérdida como del realismo así tangible y estricto. Es como... Qué belleza la manifestación del arte, ¿no? Que muchas veces brota precisamente para protegernos como seres Sí. humanos frente a muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Sobre eso y muchas cosas más vamos a ahondar durante tu plática aquí en la barra, pero tenemos una sorpresa porque hemos diseñado una bebida a partir de tu personalidad. Wow. Se llama Delicia Tropical. Vamos a ver qué contiene. Si últimamente te truenan los huesitos y en vez de caminar te arrastras como un ente aterrador, no vayas con el ortopedista. Aquí tenemos la fórmula que te ayudará a curarte. La Delicia Tropical de Natalia Solián. Para prepararla, vas a necesitar lo siguiente. Cuando tengas todo listo, coloca los ingredientes en un shaker y agita con fuerza hasta que se te truene una costilla. Después, saca a tu bebé del refri y también algunos hielos. Añádelos en tu bebida y decora con trozos de naranja. ¡Disfruta! Precaución. Consumir esta bebida provocará que no puedas pedirle a nadie que te crea. Delicia tropical que tiene naranja, piña y horchata y digamos salud. Salud. Sí eres como de bebidas frescas, ¿verdad? Sí, mi querida súper Natalia? ¿Sí? En las playas que hay en Sinaloa, cerca de Culiacán, que es Altambor y Altata también. Altata, sí, ¿no? claro. Parte de la adolescencia, esos rumbos. Oye, siempre quisiste ser actriz, desde Sí. chiquita. Creo que hubo una época en la que prioritariamente quería ser bailarina y le invertí mucho tiempo hasta que me di cuenta que no. O sea, sigue siendo parte de mi lenguaje, ¿eh? Sí me gusta muchísimo la poética del cuerpo, si le podemos decir así. Pero creo que me hacía falta como
pues la narrativa, o sea, sí tener como esa... Pero se pueden combinar las dos expresiones Sí. sin ningún problema, Yo ¿no? muchísimo tiempo pensé que era como mi tirada, el teatro físico. Cuando lo descubrí dije, wow, ¿qué es eso? Yo quiero estar ahí. Era como mi lugar así fantástico, más deseado. No sé, Peeping Tom, por ejemplo. TV8, Tom, no sé, exacto. por ahí, sí. Oye, vamos a jugar al Shaker de la Verdad. Estoy lista. Y no, ¿ya estás lista? Es que por eso me encanta este programa. Natalia sabe las dinámicas que tenemos en este programa, o sea, Claro. es fan de La Barra y eso nos da muchísimo gusto. Entonces, vas a elegir la pregunta que dice así. A ver, dice, ¿qué retos encuentras al actuar en cine de terror o thriller? Uy, wow. Eres nuestra nueva Scream Queen. Hay mucho, Natalia ¿eh? Solián. Hay mucho que decir A ver. aquí. Pues yo creo que la energía es como para mí, que últimamente ando entrando otra vez a esos mundos del terror, para mí sí tiene que ver con condición, o sea, cosas muy técnicas del cuerpo, condición, fuerza y sí hay también en su contraparte emocional que ir haciendo como una zona que se pueda modular muy bien y con la cual te puedas sentir como muy cobijado y seguro. Y también llevar una continuidad emotiva, ¿no? Me Eso es imagino. importantísimo, Tener Oscar claridad Uriel. en eso. A ver, tu película de terror favorita de siempre. Creo que ahorita estoy muy clavada con Texas Chainsaw Massacre. Ay, eres de las mías, querida Me puse Natalia. gore, Dice me puse gore. la segunda pregunta del Shaker así. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Uy, soy mamá, entonces todo lo que tenga que ver con que le pase algo a mi pequeña hija de 7 años me aterroriza en grande. Y cosas un poquito más subjetivas, le tengo terror a los payasos. Es Ay, que a los los payasos payasos. sí deberían de Es un cliché, ¿no? extinguirlos en la infancia de los niños, ¿no? Bueno, ahí va. La siguiente pregunta. Un traguito. Un traguito, exacto. Otro traguito. El payaso de It, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Terrorífico, ese sí no logro, el que no hizo lo Tim logro. Curry en televisión. Me Qué parece genio. más terrible esa caracterización que lo que hizo Billy Scargar en las películas. Total. De Andy Muschietti. Total. Es que Tim Curry es sensacional actor. Pero es como o sea, del siglo pasado. Exacto, y te lo- maquiavélico, sí, sí, sí. Siguiente pregunta que dice, para ti, actoralmente, ¿qué diferencia hay entre el cine y el teatro? Uy, para mí todo. Sí son, para mí, 2 códigos distintos. No se parecen en nada, no tienen, o sea, francés y español, para mí. Ni en la creación del personaje. Pues es que vemos que los procesos teatrales tienen tantas vertientes que se relacionan con el tiempo que se tiene para llevarlos a cabo. Digo, haces trabajo de mesa un mes y te va bien, ¿no? Bueno, así era en mi época. Y luego pasas a parar el asunto, entonces después de que analizas el texto con mucha precaución y minucia, ya te sientes capaz de darle cara como al espacio, cómo se mueve el personaje. Y eso en el cine es todo en uno, o sea, lo tienes que compactar. Y si bien te va, tienes este proceso de análisis con el director. Si bien te va, porque hay veces que no se puede. ¿No te da miedo un poco, Natalia, de repente que te esté yendo tan bien en el cine y descuidar un poquito el quehacer en el teatro? Pues yo la verdad es que cuando entré bien a este universo del cine, que me propuse como empezar una carrera aquí, pues sí, acepté la renuncia un poco con el mundo del teatro. Me dolió mucho porque mi familia es teatreros. Yo hago teatro desde que tengo uso de razón, o sea, es mi lenguaje, es mi alma mater ahí. Y sí me dolió, pero al mismo tiempo creo que ya estaba un poco condicionada también a que tenía que ser tanto ahí como el éxito, si le podemos llamar así, de mi carrera, que cuando lo logré soltar un poco, me alivió también. Fíjate que conozco varios actores que provienen de las tablas, les va muy bien en el cine y de repente ya les da un poquito de pereza regresar al teatro. Dicen, Ay, a "Es mí que-". pereza no, Sí, tampoco. ahorita te digo nombres. Vamos a
Hay que echarles. escoger otra pregunta del Shaker de la verdad. Y dice así, querida Natalia Solián. A ver, tu momento favorito en un rodaje. Tu momento favorito en un rodaje. Ay, cuando terminamos y aplaude la gente y te llevan flores y chocolates y ya no te tienes que volver a parar en ese personaje nunca. Sí, eso es ¿Te da sentimiento el terminar una película? Ay, no, es que yo también, o sea, me la he pasado haciendo personajes muy altos emocionalmente, entonces cerrarlos siempre me alivia un montón. ¿De qué? Ese momento es para mí así, el de ya terminó de salir, ya está todo afuera, ya terminó el compromiso. Y es que está de repente el crew y el equipo creativo llorando y Cassandra Changuerotti, por ejemplo, me dice, no, yo estoy feliz, pero porque termino. Sí, ¿sabes? a mí me pasa igual, Ajá. la verdad. Hay procesos que sí te la pasas muy bien con los compañeros y dices, uy, los voy a extrañar un montón. Y esas cosas de la convivencia que además pues es tan intenso que dices, pues sí va a cambiar mi vida un poco como la estuve viviendo los últimos meses. Se siente raro, pero a mí dejar personajes me encanta como dejar hombres. Ah. Me fascina esa Esa es la ecuación. frase del programa. Dejar personajes. Dejar personajes como dejar hombres. Amigos, por Natalia supuesto que vamos a seguir platicando con Natalia de Huesera, tiene un proyecto también de terror próximamente a realizar. Vamos a jugar contigo y te invitamos a que nos acompañes aquí en la sala de En la Barra. Salud. ¿Qué tal, Desde aquella la... Natalia, ¿recuerdas el momento cuando tomaste la decisión de emigrar de Culiacán a la Ciudad de México? Perfectamente me acuerdo. ¿Que fue una situación de epifanía que dijiste? Ay, no. Más bien fui obligada por mi papá. Yo me quería quedar en Culiacán a estudiar danza por desastre también, porque era un desastre en la adolescencia, la verdad. Y él se dio cuenta, obviamente, además, Culiacán es un contexto de muchas drogas y la verdad es que sí, la fiesta es como algo que se lleva buena parte de la juventud. Y él se dio cuenta, él lo leyó todo. Ajá. Como buen padre se anticipó a todas las cosas y dijo, no, ahorita vámonos. Antes que mi hija se pierda en la fiesta, ¿verdad? Sí. Y Qué fue así de estudias, lo que quieres estudiar ya, ahora, aquí. Te perdiste, pero en el teatro, Y vámonos. en el Instituto Nacional de De- Bellas Artes, en el Directo. IMBA. Vamos a continuar con la charla, pero ahora a partir de juegos. Y para eso, la suerte tiene que ver aquí. Tienes que elegir un portavasos y eso nos va a dictar qué vamos a hacer. A ver, venga. Uy, no quiero meterme en líos, no. A ver. Ese mero. Dice... Dice que tendría que tener. ¿Qué tendría que tener? Yo te voy a presentar, querida Natalia Solián, alguna situación y tú me tienes que responder qué tendría que tener esa situación. Ok. Así de fácil. Ok. ¿Estás lista? Estoy lista. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué tendría que tener un casting perfecto? Personaje. ¿Qué tendría que tener un catering perfecto? Peanut butter. ¿Qué tendría que tener un buen director o directora de escena? Uy, decisión. Decisión. Poder de decisión. Sí, qué difícil es trabajar con gente que no está segura bien de lo que quiere. Sí, ¿no? sí. ¿Qué tendría que tener una carne asada perfecta? Y me refiero a un evento, a una celebración. Cerveza. Cerveza. ¿Qué tendría que tener una salida de amigas perfecta? Ay, a mis amigas. A mi amiga Ana Jimena. Ah, ella es Perfecta. Ella es perfecta. ¿Qué tendría que tener un compañero de escena perfecto? Escucha. Escuchar. Sí. ¿Qué tendría que tener un proceso creativo perfecto? Siempre tiempo. Tiempo. ¿Qué tendría que tener una tarde tranquila? Un cielo abierto. ¿Qué tendría que tener una actuación perfecta? Verdad. ¿Qué tendría que tener una película perfecta? Una intención clara.
Natalia, ¿eres de las actrices que puede verse en pantalla sin ser cruel No, con lo que ve? no hay manera. No hay manera, ¿verdad? Es muy difícil. No. Y es que siempre hay un lugar para mejorar la situación. Siempre. Y además, estamos un poco entrenados para ir a ver qué falta, ¿no? Siempre. Bueno, así es la formación en el teatro. Nunca hay un proceso cerrado, siempre hay algo que puede ir más hondo y tomar más dimensiones. O sea, eres de las que pide otra Siempre. oportunidad, otra escena, Yo nunca otra estoy toma. contenta con la toma. Me gusta más. Digamos, siempre más. salud por eso, querida Salud por Natalia Solián, aquí en La Barra. Ya se nos hace trabajar a ti y a mí, ¿no? Pronto. Este es uno de mis juegos favoritos de aquí en La Barra y es Dímelo con género. Me vas a poner en jaque. Mira, es muy divertido porque nos tienes que contar alguna anécdota que te haya sucedido y vamos a jugar con los géneros. Yo sé que me han dicho que eres magnífica intérprete, entonces que le agarras de volada a los géneros. A la improvisada. A la improvisación. Masterclass, ya. Masterclass. Entonces Venga. vamos a empezar a platicar y yo te voy a ir mostrando los géneros a los que tienes que ir transformando la anécdota que nos estás contando. Ok. ¿Estás lista? Ok. Va el primer género, amigos míos, que es Suspenso. suspenso. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Data de el año pasado. Ajá. Una producción se encamina a hacer algunas tomas en mitad del desierto. Vemos un poco de neblina entrar por debajo de las llantas del coche. Avanza la camioneta por la carretera. Todo el mundo está muy emocionado. Nadie sabe que un poco más adelante hay un retén de payasos. Completamente oficial. Es un retén que la nueva ola gubernamental de nuestro país está implementando en las áreas más afectadas del norte por la violencia para hacer reír a la gente, porque la gente siempre está muy nerviosa cuando viaja por carretera. Entonces, ellos ponen estos payasos cowboys en medio de la nada para que te pregunten, ¿qué necesitas para estar bien en el trayecto a tu destino? Y uno normalmente tiene muchas necesidades prácticas, pero ellos solo resuelven necesidades que tienen que ver con lo espiritual. Por alguna razón, esta cuarta transformación está muy dedicada a lo espiritual en el desarrollo humano. Entonces, estos payasos cowboys del desierto te dan todo lo que tú necesitas, por lo que esa producción estaba pues muy contenta porque se habían encontrado con estos payasos que no sabían, aterrorizaban a la protagonista, o sea, yo. Llegamos a ese lugar, los payasos nos detienen, nos preguntan qué necesidad espiritual tiene su alma, apuntándonos con metralletas. Nosotros nos ponemos muy nerviosos todos, incluida una actriz muy famosa que estaba en el repertorio. Nos bajamos todos, empezamos a mostrar nuestras cines, decimos nuestra necesidad del alma específicamente es llegar a la locación, nos gustaría hacerlo pronto. Y estos payasos cowboys del desierto nos dicen, muy bien, nosotros los vamos a conducir hacia su destino, tomados de las manos, abrazándolos y besándolos, dejando a un lado nuestras armas y cargándolos en flores. Todo muy poético. Yo estaba muy nerviosa, la verdad, porque a mí los payasos no me gustan nada. Tenía taquicardia, Óscar Uriel, de verdad, sudoración, todo. Cuando el payaso me cargó, me sostuvo entre sus brazos y me miró a los ojos, yo tenía muchísimas ganas de llorar. Sentía que un unicornio iba a bajar por mí y me iba a llevar volando hacia mi casa, directamente a ver la cara de mi hija, pero no fue así. No fue así, llegamos a la locación escoltados por estos payasos fantásticos y wow, fue un rodaje muy complicado, pero muy feliz. Digamos salud. ¿Qué tal? Salud. Felicidades.
Querida Natalia, ¿imaginaste en algún momento durante el rodaje de Huesera en lo que se iba a convertir la película? No. ¿A qué le atribuyes el éxito y que haya conectado no solamente con el público de este país, sino prácticamente con todo el mundo? Yo creo que al hambre de Michelle y al hambre mía. Y no al hambre, o sea, lo digo metafóricamente, pues como teníamos muchas ganas de hacer algo que nos identificara con una poética ideal personal. Y teníamos mucho tiempo buscándolo. Y fue muy extraño encontrarnos en esas condiciones, fue muy abrupto y fue muy rápido que nos dimos cuenta que compartíamos esa ambición y creo que las dos supimos como capitalizarlo de alguna forma. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? El poder contar y poner sobre la mesa muchos temas a través de una película de género. Se necesita mucha habilidad e inteligencia, creo, ¿no? En esta ocasión tocando un tema también un tanto, sigue siendo tabú, ¿no? Es un tema que se aborde constantemente como es la maternidad y sus consecuencias, ¿no? Sí, la culpa en lo femenino para mí es un tema vigentísimo, porque además, por más que el feminismo ha llegado, por más que ya no vivimos en precariedad ideológica las mujeres, por más que estamos conquistando otras esferas, la religión ya no tiene ese peso que en algún momento tuvo en nuestra sociedad, seguimos siendo las receptoras de la culpa de todo lo que socialmente no funciona, porque somos las que criamos, porque somos las que contenemos, porque somos las responsables de alguna forma de manifestar las emociones que permean el desarrollo correcto de una buena parte de la sociedad. Entonces, si algo no sale bien, es directamente porque no estás ejerciendo tu potestad como madre o como pareja o como de la correcta manera. Lo cual a mí la verdad me descoloca un montón y es una sensación que además yo soy súper víctima de ella, a la que le pongo mucha observación. Me gusta como ir discriminando. ¿Por qué? ¿Por qué estamos condicionadas a sentirnos así? Ahora estás involucrada en un proyecto dirigido por Olayo Rubio, que también es una película de suspenso, tengo entendido. Sí. Supongo que muy al estilo de Olayo también. Sí. ¿Tienes idea por qué te están convocando a este tipo de proyectos? Creo que Olayo y yo también tenemos mucho en común. De alguna manera, él conoció mi trabajo y lo supo, como por esta intuición de hay química, o sea, me gusta lo que ella propone. Y cuando nos conocimos y empezamos a hablar, nos dimos cuenta que va más allá como de la estética, tiene que ver con la forma en la que percibimos el fenómeno completo, entonces... Él me dijo, o sea, yo le escribí este personaje a Natalia, no me imagino esta película con otra actriz, o sea, tiene que ser Natalia Solián. Sí. ¿No? Sí, pues, no sé, también Olayo es un tipo muy inteligente, muy inteligente, creo que es su gran don. Tiene una capacidad para traducir además esa inteligencia en decisiones muy concretas, en algo muy, específico. Y creo que eso, o sea, como le puso cara a lo que él quería decir y nos hemos entendido maravillosamente, la verdad. Tienes un carácter protagonista, Natalia, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Eres una mujer que se planta y que puede ser líder de un equipo sin la menor de las dudas. ¿Fue difícil para ti formar parte de un reparto coral en familia dirigida por Rodrigo García? Ay, es que yo ahí estaba muy avasallada por ese elenco, la verdad. Que estaban, a ver, hay que decirle al público que nos ve. Daniel Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho. Por un lado, ¿no? Que era como la única figura masculina ahí, aparte de Rodrigo García, que también es impactante. Pero bueno, teníamos a Cassandra Changuerotti, que yo la verdad me desvivo por esa mujer, y a Ilse Salas, que también, y por otra parte a Maribel Verdú, que también es como un ícono para nosotros. Yo estaba muy avasallada por eso, o sea, me sentía como, ya sabes, corriendo así en las grandes ligas. Más bien no quería
no quería no tener el rendimiento que sé que esos actores tienen. Me preocupaba. Antes de concluir, te quiero preguntar, me llama mucho la atención las referencias que haces a deslindarte de la narcocultura. Porque si estás segura de que está erosionando, ¿no?, lo que está pasando, no solamente en el estado de Sinaloa, sino en todo el país. Sí, yo lo vi con mucha claridad, Óscar. Es que para mí fue muy grande el cambio de una sociedad en los 90s que yo nací a cuando empezó a apoderarse en un sentido mucho más capital esta cuestión del crimen organizado. Y empezó incluso a cambiar el temperamento de la ciudad, de la gente. Para mí, por eso, no sé, como todo el movimiento del corrido tumbado. Ojo, no es que no me guste, me gusta. Y digo, incluso eso. Pero siento que tiene una repercusión en el ánimo de la gente, en cómo la gente ha tornado su carácter específicamente en esta ciudad, en Culiacán, que a mí me empezó a asustar mucho. Porque pues no hay un registro como en un nivel de jerarquía en donde alguien diga esto tiene que parar en algún lugar. O sea, cualquier persona tiene el poder de asustarte en un nivel de violencia alto. Entonces, para mí eso comenzó a ser descomunal y creo que es algo que fomenta mucho la ideología que está detrás de todo el crimen organizado, que es yo puedo con todo, yo soy el jefe. O sea, como hay una cosa muy relacionada al poder y al dinero que fomenta para mí esa situación que me mantiene muy a la línea. ¿Qué lugar ocupa el arte aquí, Natalia, para poder sanar esa descomposición social de la que hablamos? Pues sí, yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad, con volver el peso al centro humano y como volver a dimensionar que con el otro que estás hablando no nada más es carne, es espíritu, es inteligencia, tiene un trasfondo mucho más místico que el cuerpo, ¿no? O sea, ahí creo que el arte te abre la puerta a hacerte un montón de preguntas que cuando quieres hablar como en términos mucho más económicos y pragmáticos, los tienes que obviar porque no conviene realmente humanizar al objetivo, ¿no? A mí eso me parece... Y es muy fuerte porque justamente en lugares como en Culiacán dejó de haber un movimiento cultural hace mucho tiempo. Y eso fue muy de la mano con cómo la sociedad fue perdiendo este sentido. O sea, ya no hay espectáculos en la calle, es muy difícil que haya teatro. Evidentemente no hay recintos como para poder decir, vamos a hacer este proyecto. El gobierno batalla un montón para poder apoyar estas iniciativas. Creo que ahí es un signo que nos deja ver algo. ¿Qué te provoca regresar a Culiacán, Sinaloa, hoy en día? Melancolía. ¿Sí? Sí. ¿Qué te provoca melancolía? Lo que... Ha cambiado un montón la ciudad, sí. Sí, pues el ánimo de la gente ha cambiado, las calles no se habitan mucho. Antes sí, por más que es muchísimo calor y como que todo el mundo prefiere no estar en el exterior, antes había mucho movimiento pues popular, o sea, una ciudad con vida, y ahora no hay tanta disposición, pues es que la gente se asusta, obviamente. Vienen tiempos mejores, yo creo. Yo también. Sí, estoy seguro de eso. Yo también. Y ¿sabes de qué también estoy seguro, Natalia? De lo que vamos a ver de ti, ¿sabes? Y lo dije en un principio, lo mejor de Natalia Solián está por verse. Tenemos un regalo para ti que es un shaker personalizado de aquí en la barra. Ay, qué bonito. De parte de todo el equipo de este programa para Natalia Solián. Delicia tropical, mira. Fue una gozada haberte tenido en esta ocasión. Nos la merecíamos. Nos la debíamos. Exacto. Amigos, que quede sentado que hoy se inventó el Delicia tropical. Salud. Salud.